Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now we're found. Was blind, but now I see. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Iglesia Cristiana Sola Gracia. Los saluda su hermano Eder. Hoy presentamos la sodomía moderna, un sermón práctico sobre un tema vigente del pastor Juan Bonstra, de la serie titulada El Evangelio en nuestro mundo, basado en las palabras de Isaías capítulo 3, verso 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Nuestro objetivo es comprobar que las Escrituras condenan la sodomía y presentar a Cristo como el único que puede salvar al hombre de este pecado. ¿Sodomía u homosexualismo? En un diccionario de la lengua castellana que siempre se ha merecido digna confianza, no se encuentra el vocablo homosexual, o sus derivados homosexualidad u homosexualismo. Sin embargo, sí se encuentra en sus páginas el término sodomía y sus derivados. Este diccionario tiene algunos años de haberse publicado y no ha sido afectado por las influencias estrictamente liberales. Hoy en día, se prefiere hablar de homosexuales en vez de sodomitas, y hasta se le ha dado a esta nomenclatura un cierto grado de respeto. Todo el mundo admite que la sodomía es horrible, pero muchos creen que el homosexual tiene derecho de ocupar su puesto en la sociedad. Para quienes se han nutrido en la ética judeocristiana, este cambio moderno es una sensible pérdida. Pérdida que, obviamente, tiene y tendrá nefastos resultados. La sodomía es pecado. Las Escrituras definen la sodomía como pecado. La sociedad decadente la ha designado como enfermedad y ahora se ha llegado a considerar como un derecho del ciudadano. ¿Cuánto quisiera uno poder aprobar estos cambios de opiniones? Sería más fácil y más cómodo vivir en el escenario actual, pero sería claudicar ante la soberanía de Dios y manipular su excelente revelación. Cuando el apóstol Pablo trata de describir en su carta a los romanos lo que ocurre cuando los hombres que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, demuestra que, aun sus mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esta práctica no fue novedad del mundo de Pablo, sino que ya mucho tiempo antes se había practicado en la ciudad más pecaminosa que se había conocido en la historia. Es de ahí, precisamente, que se ha obtenido la designación de este mal. Sodoma era un centro de inmoralidad tan grande que la hediondez de sus actos había llegado hasta los mismos cielos. Dios había resuelto barrer de su tierra semejante suciedad. Había en aquella ciudad una familia a quien Dios deseaba extender su salvación. Sus ángeles visitaron el lugar para efectuar el salvamento, pero los malvados sodomitas quisieron violar a aquellos varones enviados por Dios e hicieron todo esfuerzo posible por cumplir su cometido. Es ese deseo pecaminoso de los sodomitas que dio a nuestro idioma el vocablo sodomía. La sodomía no es natural. Esta práctica moderna no es, en primer lugar, natural. Ya el mismo apóstol menciona este elemento cuando habla de que se dejó el uso natural por el que es contra naturaleza. Ni siquiera en todo el mundo animal se da esta práctica que ahora se quiere hacer pasar como derecho. No es así como el hombre fue creado por Dios.
ni es así como el hombre ha desarrollado sus características personales. Quiérase o no, existen hombres y mujeres, y la naturaleza misma se esfuerza por hacer ver la importancia de esta división de los sexos. No hay experiencia más bella que la relación entre un hombre y una mujer que se desean y se complementan el uno al otro. Es factor de suprema importancia en la existencia, preservación y desarrollo de la raza humana. Si tan solo se apelase a las leyes naturales, habría allí suficiente evidencia como para darse cuenta que la sodomía no es natural. No cabe duda que el hombre, con su capacidad limitada, puede violar leyes naturales, pero difícilmente puede convencerse de que haciendo tal cosa escapará a las lógicas consecuencias de semejante estilo de vida. La sodomía no es moral. Tampoco es moral. Pareciera como si poco a poco se eliminara la moral de la conducta. Esto se debe principalmente a la negación de la existencia y derechos de Dios. Es sumamente difícil establecer una moral cuando el hombre se cree dueño absoluto del universo, cuando se contempla al hombre como el producto de fuerzas puramente materiales y científicas. Es entonces el deseo del hombre el único factor determinante de sus actos. La verdad es que Dios existe, que Dios hizo al hombre a su imagen, que Dios se interesa en su creación y que Dios ha dado lineamientos de conductas que son para el bien de la sociedad. Dios terminantemente prohíbe lo que ahora se quiere considerar como derecho inalienable. En las antiguas leyes dadas a su pueblo, es evidente el amor de Dios y su interés en la prosperidad de ese pueblo. En esas leyes, Dios considera la sodomía como una abominación delante de sus ojos, a tal grado que aconsejaba la eliminación categórica de quienes se vieran involucrados en tales prácticas. Dios admite en su revelación que los pueblos paganos e incrédulos vivían de ese modo, pero repetidamente ordenó a los suyos que no adoptaran tales costumbres, ya que la pena son severos castigos. Es Dios, al fin de cuentas, el que hace de este mundo un mundo moral. Hay un Dios ante quien el ser humano es directamente responsable, y la conducta diaria debe de determinarse basándose en esa realidad y no en el mero deseo del ser humano. La sodomía no es saludable. Se pueden decir muchas cosas sobre esto, y muchos pueden estar completamente en desacuerdo, pero es un hecho firmemente establecido que hay una relación directa entre la sodomía moderna y las alarmantes dimensiones de lo que se ha llamado el SIDA. Esta enfermedad es casi como la moda hoy en día. De esto se desprende que la práctica de la sodomía no es natural, no es moral, sino que ni siquiera es saludable. Las estadísticas son escalofriantes y los pronósticos son todos espantosos en cuanto al problema de esta enfermedad incurable. De un modo u otro, el cuerpo pierde su capacidad de resistir microorganismos que pueden resultar dañinos, y sin esa resistencia es cuestión de poco tiempo que la persona pierda su vida. Dicen que en algunos países de África el porcentaje de personas alcanzadas por este mal es sumamente alarmante. Ciudades avanzadas como Nueva York o San Francisco en los Estados Unidos albergan las mayores cantidades de afectados. Los hombres de ciencia se desvelan de noche en sus laboratorios con la esperanza de hallar alguna vacuna o píldora que pueda aliviar o curar a estos tristes condenados a muerte. Los gobiernos se preocupan y aconsejan, pero la epidemia crece y aumenta a pasos de 7 leguas. Se está poniendo claramente en evidencia que estas prácticas no son tampoco saludables. Están minando a nuestros pueblos y debilitando la fibra moral de nuestras naciones. Hay quienes se opondrán hay alguien que relacione y se oponga a este gran mal con la práctica homosexual. Y quizás tengan algo de razón, pero ya nadie duda que por lo menos una gran parte está ciertamente relacionada con estas prácticas.
La sodomía genera consecuencias, pero Dios está dispuesto a perdonar. Las consecuencias de desobedecer las claras órdenes de Dios jamás carecen de significado. Los arqueólogos dicen que probablemente la cuenca de lo que es hoy el Mar Muerto es el lugar donde se había edificado la ciudad de Sodoma. Cuando aquella ciudad colmó la paciencia de Dios, éste hizo descender sobre ella fuego y azufre, y aún hoy en día no es sin razón que aquel mar se llama Mar Muerto. Allí no se da la vida, ni los peces ni otras formas de vida pueden vivir en esas aguas. Es sencillamente un mar muerto. No es posible violar los preceptos de Dios y evitar sus castigos. Estamos frente a un mundo donde hay un gran número de personas directamente afectadas. La pregunta es, ¿qué de ellos? ¿Debemos quizás aislarlos del resto de la sociedad o ponerlos en asilos especializados? Hay dos lecciones importantes. Dios es un Dios de gracia y perdón. La primera es que Dios es un Dios de gracia sin límites. Dios ha perdonado y perdonará al más vil pecador, sea en los días de Abraham u hoy en día. Fue precisamente para ese fin que hizo el supremo sacrificio de enviar a su Hijo a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de orden y de mandamientos, pero también un Dios de amor y de perdón. Todo el que se allegue a Dios con un corazón contrito y humillado, Él le abrirá las puertas de su amor y de su cielo. Dios tiene en este mundo un pueblo redimido. En segundo lugar, Dios tiene en este mundo un pueblo redimido. Es un pueblo que ha sido puesto en el mundo para poner en práctica el amor de Dios. Ese pueblo puede convertirse en refugio de los que han pecado. Ese pueblo debe ser la sal de la tierra y la luz del mundo. De este terreno de malas costumbres modernas. Un experto del tema afirma lo siguiente en cuanto a las posibles soluciones. El incendio del SIDA está rugiendo ahora y no se extinguirá fácilmente. Se necesitan cambios profundos en la conducta humana. Debe descartarse el concepto de que cada persona nace con el derecho de satisfacer todos sus apetitos. Hay que obedecer las sabias palabras de Jesús. Vete y no peques más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Iglesia Cristiana Sola Gracia, por Facebook y YouTube, también por las redes sociales de la Librería Cristiana Sola Gracia, Facebook e Instagram. Nos escuchamos el siguiente episodio. Gracia y paz. Through many dangers, toils, and snares, I have